cuando miramos todas esas cantidades de cosas, tiene la misma condenación de pecado un asesino que un mentiroso. Pero yo no maté a nadie, pero la mentira para Dios es pecado. Tiene el mismo nivel de pecado la hechicería que el temor o que la incredulidad. Y si qué culpa tengo yo de tener temor, pero cuando yo entiendo que eso se convierte en pecado, la timidez, y esto me está sacando, ¿sí?, o robando de la salvación. Por eso cuando el apóstol Pablo habla, dice, por cuanto todos han pecado, y no podemos tener diferentes niveles de pecado si no tenemos que comprender que hemos pecado. Y cuando comprendemos realmente que hemos pecado, ahí estamos entendiendo que necesitamos la salvación. ¿Cuántos me entienden ahí? Amén. Entonces, sabemos que todos fuimos pecadores. Romanos 5:12 sigue diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y vuelve a decir, por cuanto todos pecaron. El que introdujo el pecado en la humanidad fue Adán y Eva. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, los puso en un lugar de donde estaba su presencia. El Edén, cuando habla del Edén, no es un lugar físico en sí, sino está hablando que ahí estaba la presencia de Dios. Dice que Dios todas las tardes hablaba con ellos, descendía. Un día descendió y dice, ¿dónde estás? Estoy escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque tuve temor. ¿Por qué tuviste temor? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Si yo ya cuando te había creado estaba desnudo y no te había dado cuenta. Ah, comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que yo había mandado que no coma. El tema no fue comer una manzana, la Biblia no nombra la manzana, pero pongámosle, el tema no fue comer de ese fruto, sino el tema fue desobedecer lo que Dios había dicho, no comas de este árbol. Y ellos comieron. Y ahí por esa desobediencia entró el pecado. Cuando el pecado entró, dice, por un hombre entró el pecado y por este pasó a todos. ¿Sí? Ese pecado pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. De allí comenzó el asesinato, la envidia, los celos, y allí empezaron los hijos de Adán y Eva a matar, y ahí empieza toda esa carrera de pecado, y nosotros hemos heredado esa raza pecaminosa, y mientras no recibamos a Jesús, nuestro pecado sigue ahí, y eso nos lleva a la muerte eterna. El hombre vive en independencia y rebeldía contra Dios. Esto es por naturaleza. Usted agarre un chiquito y dice, ay, los nenes no tienen pecado. Y vos empezó a caminar y decir, no meta el dedo en el enchufe. Y el nene va a meter el dedo. Te dije que no. Es prohibirle algo para que intente hacerlo. Y esto no es que el nene sea desobediente, es que nuestra naturaleza es pecaminosa. Y el pecado, como es lindo, todos lo quieren cometer. ¿Cuántos dicen que el pecado es lindo? Si el pecado fuera feo, nadie pecaría. Si pecar sería como reventarse un dedo de un mazazo, nadie pecaría porque a nadie le gustaría tener el dedo que le haga así constantemente. Si el pecado sería meterlo en el enchufe y que uno quede así, nadie pecaría. Porque, mira qué lindo va a ser pecar y que yo después esté todo el día arruinado. El pecado es lindo, pero tiene consecuencias malas, tiene consecuencias feas. Trae destrucción a mi vida, me destruye todo lo que está a mi alrededor. El pecado me va a matar, me va a llevar a la muerte, no solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual también. Entonces, como el hombre vive en independencia y en rebeldía contra Dios desde allá, desde la época de Adán y Eva, está condenado a la muerte eterna. Y eso es, tener la muerte eterna es nunca poder tener una vida eterna. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él nos redimió de la maldición del pecado. Esa maldición de pecado que estaba sobre nosotros fue redimida porque Jesús murió en la cruz. Y nos dio la posibilidad de ser salvos. ¿Sí? Y ahí es cuando entramos en el plan y el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. El hombre sin Dios no tiene posibilidad de regeneración. Cuando el hombre dice yo quiero ser regenerado, ahí puede llegar a entrar en terapias,
hacer diferentes disciplinas o buscar diferentes religiones, pero nada de eso puede llevar al hombre a la salvación. Hay gente que lleva vidas bastante correctas, bastante disciplinadas, con buena moral o con buenos principios, pero eso no lo lleva a la salvación. Está condenado igual a la vida, a la muerte. Está condenado por la eternidad a esa muerte. Lo único que le puede dar salvación al hombre es creer en Jesucristo. Por eso Jesús es necesario nacer de nuevo, dice. ¿Por qué? Porque ya estamos muertos, tenemos que volver a nacer. Dice Juan 3, del 1 al 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando dice que era un principal entre los judíos, era alguien que tenía una jerarquía religiosa, tenía un conocimiento de la palabra y de la ley de Dios. Entonces él era una persona que conocía de Dios. Él sabía, el judío más que nadie sabía lo que era pecado porque conoce a la perfección los 10 mandamientos y sabe que esa regla no la pueden llevar, saben que no la pueden cumplir. Cuando usted empieza a mirar los 10 mandamientos y hace un balance, es imposible, es como querer saltar una valla que está puesta a 1,99 m y usted tiene que saltar esa valla y usted hace 1,98,7 m, pero toca esa valla y esa valla cae. ¿Usted quedó descalificado? Quizá usted salta y dice, yo salté 1 metro nomás, me faltan 97, queda descalificado igual. Pero el esfuerzo del otro, si la alcanzó a pasar, la tocó casi cuando ya estaba pasando con la puntita del talón, pero se cayó la valla, perdió. Y esto es lo que pasa con los mandamientos. Cuando nosotros los vemos, en algunos fallamos. Quiere decir que ya estamos mal. Este Nicodemo era un principal. Él conocía la palabra de Dios. Él conocía las leyes de Dios. Y dice que se acerca a Jesús. Él dice, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Qué quiere decir? No puede ser que vaya a pleno día y me vean todo. Que sí que voy a esperar que todos se duerman y voy de noche. Quiere decir que él no tenía la suficiente entereza para ir, porque van a decir, ¿cómo? Si vos conocés tanto la ley, ¿qué le querés ir a preguntar a Jesús? Y dice, le dijo Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Tenés que nacer de nuevo. No es suficiente con que conozcas las leyes, no es suficiente con que te sepas la Biblia de memoria, no es suficiente con que te cantes todos los coritos. Es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, ya más confundido que antes, dice, ¿cómo voy a ser ya un hombre viejo, gordo, grandote, feo? Volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. No, dijo Jesús, no es necesario. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Necesitamos un nacimiento espiritual. ¿Y qué es eso? Tengo que nacer espiritualmente. ¿Y cómo se nace espiritualmente? Reconociendo que estamos muertos espiritualmente al pecado, por el pecado, perdón. Morimos a nuestra relación con Dios y ahora tenemos que nacer a esa nueva relación con Dios. Y ese es el nacimiento espiritual que todos necesitamos. Para que nosotros podamos recibir esa nueva vida, Dios, por amor a cada uno de nosotros, entregó a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. De tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo a morir en esa cruz para que nosotros podamos tener la vida eterna. No había manera de salvación hasta que nosotros no recibiéramos el perdón que venía por parte de Jesús. Y eso es lo que dice Juan 3:16 en adelante, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para mucha gente, la venida de Jesucristo les resultó la condenación, les resultó una carga, les resultó pesado. Jesús dijo, tienen que nacer de nuevo. Pero Él no vino
a morir para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído al nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Yo les traje luz, yo les mostré la verdad. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo sé que acá hay muchos vagos que han andado de noche y saben que es mucho más fácil de noche porque se ve menos. ¿Amén? Creo que hay varios aquí. Cuando anda de noche, todo se ve menos. Entonces, las tinieblas son mucho más fácil para andar haciendo cosas que a otro le desagrada. Cuando vos de noche no te ves muy bien, pero cuando uno ama la luz, comienza a andar en luz, y cuando se mueve trata de moverse lentamente para que todos vean que se está moviendo bien. Cuando alguien anda de noche, anda así, rapidito, ¿vieron? Para que no lo vea, porque esa es la manera de poder esconderse en medio de las tinieblas. Pero cuando uno empieza a andar en luz, comienza a demostrar que esa luz está transformando su vida. ¿Amén? Entonces, esto es lo que Jesús nos enseñó, que nosotros tenemos que andar en esa luz verdadera, porque esa luz es la que nos va a llevar a una buena vida. En conclusión, el pecado es rebelión contra Dios. Nuestros pecados nos separan de ese Dios creador y sustentador de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino. No dice, yo soy otro camino, o yo soy otra opción de camino, o yo soy uno de los caminos. Cuando Él dice, yo soy el camino, quiere decir que hay un solo camino al Padre. ¿Cuántos escucharon ese dicho, todos los caminos llevan a Roma? ¿Sí? Como diciendo, si no me salva San no sé qué, me salva la Santa no sé cuánto. Es que hay un solo camino. Ninguno de esos santos, que fueron quizá hombres que respetaron a Dios y caminaron en rectitud delante de Dios, ninguno de ellos murió por tus pecados. El único que Jesús envió a morir por tus pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad es su palabra. Él vino a decir, yo soy el camino y yo soy el que cumplo la palabra, porque yo soy la verdad. Cuando Jesús dice, habla de Jesús, dice, el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, el verbo era la palabra. Y Jesús era la palabra y era el cumplimiento de la palabra. Entonces, cuando miramos lo que Jesús realmente vino a hacer, Él es la vida que nos lleva a ese camino de bendición. Esa verdadera vida, ¿sí? Por lo tanto, como Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús es el camino hacia la vida eterna y Dios es conocido como el gran yo soy. Él dijo, yo soy el que soy. Ese gran yo soy, es decir, yo soy la vida. Esta vida está en Dios. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que nos pasa? Estamos separados de Dios, o sea que nos apartamos de la vida. Entonces, ¿por qué no tenemos vida eterna? Porque al apartarnos de Dios nos estamos apartando de esa vida. Y ahí es cuando perdemos esa relación con Dios. Por lo tanto, es inevitable, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a experimentar la muerte, ¿sí? Acá vamos a aclarar 3 puntos que son importantes para que nosotros podamos entender. Porque vuelvo a como lo que dije al principio, pastor, yo pequé un montón y acá estoy vivito. Quizá uno crea que está vivo porque está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos muertos espiritualmente? Si en este momento se termina nuestra vida física porque se te cae un palo en la cabeza, ¿cómo estaba cuando se te cayó el palo? Si no está bien cuando se te cae un palo en la cabeza, puede ser que te vaya o para abajo o para arriba.
Y ahí en ese momento decís, ¿para qué me tenía que arrepentir? Ya es tarde, te tiraron justo el palo en la cabeza. Te moriste ahí nomás, saliste a la calle y te pisó un auto. Si en ese momento tu vida espiritual está viva, te irás a tener vida eterna. Si está muerta, te vas a tener muerte eterna, condenación. Amén. Entonces, primero, lo que tenemos que entender y tenemos que aclarar, que el pecado no necesariamente resulta inmediatamente en una muerte física. ¿Sí? Cuando nosotros leemos el libro de Romanos 6, no dice que cuando pecamos vamos a morir físicamente, se refiere a una muerte espiritual. Amén. Y esa muerte espiritual puede tener un proceso largo. Hay gente que estando viva está en estado de coma, porque está siempre ahí al borde, ¿sí? Y el que anduvo en peligros, ¿sí? Sea en peligro por trabajo peligroso, o sea en peligro por andar metido en cosas peligrosas, ¿sabe que en algún momento se te puede terminar algo? Y si estás mal, ahí estás que en cualquier momento decís, a este lo desconectan, ¿sí? Si te desconectan, no sabe para dónde va. Necesitamos estar firmes en nuestra salvación y cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Qué es cuidar esa salvación? Saber que tengo una vida y que tengo que cuidarla, porque esa es la vida eterna que yo voy a tener y voy a poder disfrutar por la eternidad. Segundo, cuando nosotros somos salvos en Cristo, somos rescatados de esa muerte espiritual y somos nacidos a la muerte, a la vida espiritual, ¿sí? Esto es lo que le explicaba Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un nuevo nacimiento. Es necesario saber que yo puedo recibir, ¿sí? ese nuevo estilo de vida y vivir con esa bendición que Dios me regala. Entonces, Pablo dice en Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si lo que el diablo nos regaló es como un pasaporte hacia la muerte eterna, hacia la condenación, ¿sí? Eso es lo que el diablo nos ha regalado, ese es el regalo del diablo. Le robó la vida eterna a Adán y a Eva, y lo que nos quedó a nosotros como consecuencia es la paga del pecado, es la muerte. Pero dice que Dios nos da un regalo y la dádiva, ese regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí nos habla de la eternidad que Jesús nos regala y del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros caminamos teniendo a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Yo sé que la pastora le estuvo hablando para aquellos que van a trabajar en casas de paz y ayudar a consolidar a gente nueva. Es necesario que usted entienda todo esto, porque usted va a ir a presentarle la salvación a la gente. Y nos vamos a encontrar con mucha gente que cree estar bien delante de Dios. Cuando el pastor venía a hablar conmigo, que yo reciencito estaba sin conocer nada porque todavía ni siquiera había ido a una iglesia, y él venía y me charlaba, que fue mi padre espiritual, el único pastor que tuve hasta que salí a pastorear, y él me decía, pero vos tenés que reconocer que sos pecador. Y claro, y para mí el pecado era salir a delinquir, era robar, era drogarme, era cometer adulterio. Yo decía, pero yo no he hecho nada de eso. Y él me decía, pero... Y no sabía de qué manera explicarme que uno era pecado. Y dice, ¿y vos no mirás a alguna chica por la calle? Ah, sí, están todas re buenas, decía yo. Claro, ya ahí me quedé. Ah, me dijo, y eso es adulterio de los ojos, porque dice la palabra, cuanto mires a una chica para codiciarla en tu corazón. Ay, dije, y ya empezábamos a hilar más fino y me daba cuenta que era imposible no tener pecado. Uno, la escala de pecado que tiene son esos 10 mandamientos de los cuales uno conoce 2 o 3, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, y ya se me terminó todo.
Después ya no sé ningún otro. No tendrás dioses ajeno delante de mí, ni a ellos adorarán. Ay, pero era la estampita que me había regalado mi abuelita. Es que era y ya uno quedó fuera de la ley que Dios había puesto. Y me daba cuenta que necesitaba un regalo. Que esa vida eterna solamente venía de Dios aceptando a Jesucristo que había muerto por mí. Entonces entiendo que quedé fuera de los parámetros que Dios había puesto y necesitaba ser rescatado. Que sí que dijimos primero que el pecado no era necesariamente la muerte física, ¿sí? De manera rápida. También que cuando nosotros somos salvos, en Cristo somos rescatados de esa muerte espiritual y nacidos a una nueva vida. Y tercero, aún los pecados de los creyentes nos van a dar lugar a una clase de muerte espiritual. ¿Qué es lo que decimos siempre? Usted vino hoy a la casa de Dios por primera vez. Usted reconoce que es pecador y le dice a Jesús en su corazón que lo perdone. Y le dice, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Ya instantáneamente usted se muere ahora y se va al cielo. Ya tiene vida eterna. Pero usted se va de acá y sigue caminando hacia su casa y dice, ya me voy, gracias a Dios tengo vida eterna. Que sí que llegué a mi casa y dice, ¿dónde estuviste? No, estuve con unos amigos allí en la esquina. Usted ya mintió. Porque no le dijo, vengo de la iglesia de aceptar a Jesús en mi corazón. Está diciendo, estuve con unos amigos allá en la esquina. Ya pecó, ya esa muerte espiritual vuelve otra vez a usted. Ah, pero esto no se termina nunca. Se trata de empezar a vivir un estilo de vida de arrepentimiento continuo, de confesión continua, donde usted pueda ser libre. Porque por más que sigamos caminando en los caminos de Dios y usted los miércoles y los domingos venga al culto a congregarse, los viernes venga a la escuela de crecimiento y usted empiece a trabajar en toda actividad de la iglesia, va a ser imposible que no cometa un pecado. Usted se va a apartar de la práctica de pecado, usted va a dejar el vicio, usted va a dejar de robar, usted va a dejar de mentir, de practicar pecado. Pero es imposible que usted no se mande alguna macanita o algún error o ofenda a alguien inconscientemente y que eso lo vuelva a traer a condenación. Entonces necesitamos vivir una vida de práctica, de arrepentimiento y de confesión continua. Aunque nosotros hemos sido rescatados del último castigo de pecado, ¿sí?, que es la separación eterna de Dios, no estamos exentos de las consecuencias naturales de una relación rota con el Padre. Porque ahora a usted le va a pasar que usted comete un pecado, comete una macanita que se manda por ahí y usted dice, no, ya veo que ahora Dios no me perdona más, porque yo sabía que esta no tenía que hacer. Y aunque sabía que esta no tenía que hacer, igual sabía que lo iba a hacer, igual fui y lo hice. ¿A cuánto le pasó eso alguna vez? Y Dios te había dicho, no hagas eso, te dije que no hagas eso. Y vos ibas y acá tenía ese que te decía, te dije que no hagas, pero acá tenía el otro que te decía, haceles, igual después Dios te va a perdonar, haceles. Y usted sabía que Dios lo iba a perdonar, pero igual sabía que tenía condenación. Entonces igual fue y lo hizo. Y después cuando tenía que pedir perdón ya había una culpabilidad que lo estaba cargando y que dice, soy una porquería, no me merezco esto. Y ahí empieza el diablo a decir, sí, tenés razón, soy una porquería. No te mereces esto. No sé, ¿a alguien le pasó algo así? Nos pasa. Entonces tenemos que tener bien claro cómo funciona, porque si no, o vivimos ya dentro de la iglesia practicando una religión y condenados a la muerte eterna, o empezamos a caminar en la iglesia agradando a Dios y sabiendo que la vida eterna está para nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros pecamos, experimentamos el síntoma de la muerte espiritual. Puede que nos sintamos culpables, que nos sintamos vacíos, confundidos o desconectados de Dios. Entonces usted llega y dice, papá, te pido por favor, escúchame. ¿Tú, dónde estás? Y usted está desconectado, usted le ora y Dios no le responde. Usted le habla y Dios no le escucha. Usted le pide y no... Y ve que no me da más bolilla, me quiere más, me vuelvo a pecar al final. Vuelvo a pecar otra vez porque quedé desconectado de Dios.
Pero eso no es que Dios se fue. Dios está ahí y lo que Dios está queriendo es que haya un arrepentimiento genuino y una confesión genuina. Pero ya te dije, papá, perdona todos mis pecados. Eso es como generalizar algo. Yo los amo a todos. Pero otra cosa es que diga, mirá, hija, yo te amo a vos con un amor especial y te amo a vos porque sos un negro macanudo y yo te quiero con todo. Y a vos te amo porque sos el que más gaucho. Le estoy diciendo a cada uno en forma individual cuál es mi amor hacia él. Entonces cuando yo le digo, Dios te perdona por todo mi pecado, no, Dios perdóname, porque esta tarde a las 3:30 sabía que no tenía que ir ahí porque yo sabía que si llegaba ahí a la esquina me iba a terminar desbandando y lo hice, Señor, te pido. Entonces ya está, eso, yo sabía que era lo que te había hecho mal, lo estás reconociendo, lo estás confesando. Ya no es algo generalizado, ya es algo que eso empieza a reanudar. Y en ese momento de confesión Dios dice, hijo, sé lo que estuviste diciendo, yo te voy a fortalecer. El Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación. Entonces, Señor, mañana salgo y digo, papá, ayúdame hoy, no me metas en tentación. Haceme invisible que no vea aquello que me tienta. Dios me libra. Y no me dejes caer en tentación y no nos metas en el mal. Así no, esas cosas que me van a sacar. Señor, ayúdame. Líbrame de todo eso. Entonces yo pueda caminar de otra manera. Yo pueda caminar agradando a Dios. Entonces, cuando caemos en pecado, los síntomas son hacernos sentir culpable, vacío, confundido, desconectado de Dios. Y actuamos como los injustos en lugar de actuar como personas justas. Yo sé que esto lo hice, Señor, y sé que me merezco un castigo por esto. ¿Vieron los chicos que dicen, ya sé, voy y me pongo en penitencia solo y se van al rincón así? Creo que no debe haber mucho como eso. Hay uno acá que ya es grande, pero que le decía, yo quería que me pongan en penitencia, decía. Yo le pedí a mi mamá que me dé un castigo y no, como nunca lo castigaban, no sabía lo que era nada malo. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nuestro pecado, aún como creyente, lastima el corazón de Dios y contrista al Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea que cuando estábamos en el mundo, había un montón de cosas que eran pecado, nosotros no sabíamos y lo cometíamos. Y después cuando conocimos a Dios, dijimos, ¡ay, las que hice yo, Dios mío! Pero cuando ya conocí lo que Dios le agrada y lo que no le agrada, o sea que yo ya sé lo que es pecado y no, o sea que parece que la condenación es más grande. Porque si sé hacer lo bueno y no lo hago, ya eso me es contado por pecado. O sea que tengo mayor cantidad de cosas que todavía me puedan condenar. ¿Amén? Entonces, con mucho más razón, necesito ser libre de toda esa condenación. A pesar de que Dios no anula, ¿sí?, nuestra relación con Él, nuestros pecados, ¿sí?, ponen una barrera entre nosotros. Es decir, Dios, cuando le dijimos que nos acepte como hijo, porque aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios nos acepta como hijo y no nos vuelve a desechar. Los que quizá nos vamos de la casa somos nosotros, pero Él no es que nos echó. ¿Alguien dice, yo dejé de ir a la iglesia porque Dios me echó de la iglesia? Dios no lo va a echar. Dios no lo va a sacar. El que se aparta es usted, porque ese pecado empieza a poner una barrera entre nosotros y una barrera entre Dios. Pero no es que Dios pone la barrera, nosotros somos los que la ponemos porque estamos haciendo lo que a Él no le agrada. Entonces, para que usted pueda entender esto, piense en un niño con su padre. Cuando el niño desobedece, la relación con su padre empieza a ser tensa. Te dije que no toques eso, te dije que no toques eso, te dije, usted toca eso, ¡blum!, se le cae. ¿Te dije o no te dije que no toques eso? ¿Te das cuenta que sos desobediente? Ahora ese padre, ¿qué hace?
fue, le sacó la herencia al hijo. No, la relación empieza a estar tensa, ¿sí? Y ahí entonces empieza a haber una tirantez. Pero el padre no deja de amar a su hijo. Yo he escuchado a algunos padres, pero creo que lo hacen inconscientemente. No te quiero más ahora. Ahora no te quiero más, le dicen al chico. Mentira, no es que usted va a dejar de querer a su hijo porque su hijo se mandó una macana. Estamos hablando de una relación de un padre con un hijo pequeño, ¿no? Ya con uno de 40 años y que dice, oh, ya cuántas veces Nah, estamos hablando de una relación de un padre con un niño, ¿no? Entonces, le dijiste que eso no se hace y ahí empieza a haber una tirantez, pero el padre no deja de amar a su hijo y todavía tiene en su corazón el bienestar hacia él. Todavía dice, este sigue siendo mi hijo. Y por allá va, cuando el hijo lo escucha, dice, es de travieso, le dije que no toque eso. Ahora me tengo que hacer enojado porque si no, no me va a hacer más caso. Si le festejo esto encima. Pero está como que sabe. Es decir, empieza a haber una tirante y quizá le empieza a poner cara fea. Pero sin embargo el niño puede experimentar algunas consecuencias, como la desconfianza. Ya el padre esto lo pone acá arriba. Porque sabe que si lo sigue dejando ahí abajo, si lo pongo acá arriba se va a caer. Si lo sigue dejando ahí abajo, el nene lo va a volver a tocar. Entonces, como no le tiene confianza al nene, el padre saca eso del lugar. El nene que empieza a experimentar la desconfianza. Ya mi papá no me tiene confianza. ¿Sí? Y esto es lo que nos pasa. Si vos sabés que Dios te había dicho que eso no lo haga, y vos ya tenías un consejo y vos lo volviste a hacer, sabés que Dios no deja de amarte, pero vos ya empezás a decir, me parece que Dios no me va a confiar otra vez esto, porque si me dio 10 y me los gasté los 10 mal gastados, no me lo va a volver a dar. Entonces usted empieza a experimentar ese sentimiento de desconfianza, empieza a experimentar la disciplina. Bueno, ahora por haber tirado eso, no venga más para acá. Usted ahora se me va a quedar allá de aquel lado y acá no viene más. Ya el nene tiene una disciplina. No puedo estar más al lado de papá porque le tiré las cosas. Entonces ya empieza a tener una disciplina. Cada uno le pondrá la disciplina que sea, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad. Ahora por mi culpa está enojado, por mi culpa se rompió lo que toqué. Y uno empieza a tener esos sentimientos. Y así muchas cosas similares como esta que empiezan a cargar en uno. Y si uno no aprende a vivir esa vida de confesión y arrepentimiento, empieza a cargar todo esto. ¿Sí? Empieza a cargar culpabilidad, sentimiento de baja autoestima y esa disciplina que ya se la pone uno solo. ¿Sí? Entonces uno ya empieza, ahora voy a tener que ir a orar más horas para ver si Dios me perdona. Y uno solo se empieza a poner esas disciplinas. Como que acá muchos no se disciplinan de esa manera, pero sería bueno que algunos se autodiscipline así. En última instancia, la relación es restaurada, pero generalmente viene primero el dolor. La relación del papá con ese niño va a ser restaurada. Quizás se manda algún mimo o algo lindo y ya el papá se olvidó de todo y esa relación se vuelve a restaurar. El papá nunca le sacó la herencia al hijo por haberse mandado esa macana, no lo castigó severamente, porque no hubo nada, ¿sí?, para poder romper esa relación. No fue y lo entregó en adopción. Claro, ¿viste? Porque si no va a decir, este hijo ya me desobedeció, voy y se lo entrego allá, que lo adopte alguno. O lo tiró a la zanja, no sé. No, sigue siendo el hijo. Y si entra uno de afuera, pues en el momento que el hijo estuvo haciendo la macana y él lo está reprendiendo y entra alguien a robar o a querer secuestrar el hijo, ese padre va a dar la vida. Porque antes que todo está ese hijo. Pero ese hijo, por haber desobedecido, lo más probable es que sienta el dolor. David dice que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. El corazón de David era un corazón agradable a Dios. Pero cuando David pecó, porque él maquinó el pecado, porque él instrumentó un asesinato, un adulterio, él estuvo planeando todo esto porque de esa manera lo hizo. Vino un profeta, después le dio una palabra allí
y David dijo, he pecado. Realmente he pecado. Sigue que los últimos días de David aún, Dios siguió diciendo de David que era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. O sea que no cambió el amor de Dios hacia David, pero David experimentó el dolor, la soledad. Dice, mis huesos se han consumido, se han quebrantado por el pecado. Él sigue experimentando el haber tenido un hijo, consecuencia de ese pecado, y ver la muerte de su hijo. La consecuencia del pecado la siguió experimentando, aunque Dios no retiró su amor hacia su hijo. ¿Me está entendiendo? O sea que nosotros, no se crea que porque usted vuelve a pecar, Dios le va a sacar, pero sí tiene que restaurar usted esa relación. Sí tiene que volver a tener una relación íntima con Él. Y así es con nosotros y con Dios. Cuando nosotros nos rebelamos contra las reglas de Dios, en nuestra vida nos rebelamos contra la vida que Dios nos regaló. Porque Dios nos dio esa vida eterna, pero yo me rebelo contra lo que Dios me dio, yo me estoy rebelando contra esa vida eterna. Por lo tanto, ahí empezamos a experimentar la muerte. Ahí empezamos a experimentar el quebranto que resulta en el dolor. Y cuando nosotros volvemos a Dios, somos también restaurados a esa vida espiritual, a esa comunión con Dios, a un sentimiento de propósito, de justicia, libertad, paz y gozo. Porque eso es lo que produce el estar en buena relación con Dios. Yo no tengo un mango, pero estoy con paz y gozo porque mi relación está buena con Dios. Yo puedo estar lleno de plata y hacer como tío rico, tirar para arriba, pero mi relación con Dios está rota y esa paz y ese gozo no está en mi vida. Esa justicia no puede estar en mí porque yo sé que obré injustamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo lo que más quiero es tener una vida eterna y poder disfrutar de esa vida eterna, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Entonces yo quiero que usted aprenda en esta noche cuál es el significado que tiene esa palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Es que nosotros morimos espiritualmente cuando realmente nos separamos de Dios y de su palabra. Por eso necesitamos estar a cuenta con Dios en todo momento y disfrutar de esa vida eterna que Él nos regala. El padre alegre de la parábola del hijo pródigo lo dijo de esta manera. Dice, este mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Ese hijo estaba muerto. ¿Se había muerto el hijo? No, se había apartado. Él le dijo, padre, dame la mitad de mi herencia, dame lo que me corresponde. Y el padre dijo, yo sé que si a este le doy, este se lo va a patinar todo. Que sí que se lo dio, tuvo mujeres, amigos, no sé si había droga en ese tiempo, pero todo lo que había para pachanga lo agarró todo. Y en poquito tiempo lo terminó todo. Y cuando se le terminó todo, se le terminaron los amigos, se le terminaron las chicas que tenía, se le terminó. Y él se pensaba que eran porque él era lindo. Era porque tenía mosca. Cuando se le terminó la mosca, se le terminó todo lo que había. Entonces, cuando ya estaba arruinado, dice que luz le resplandeció y dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando volvió dice que su padre lo estaba esperando, pero loco, le había patinado la mitad de la herencia. Se había gastado todo, sí, pero él no había dejado de ser su hijo. Y él dijo, estaba perdido, estaba muerto y ahora ha revivido. ¿Por qué? Porque vino y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él le dijo, ahí lo abrazó, dice que se colgó de su cuello. Le dio vestimenta nuevo, zapatos nuevos, anillos nuevos, le devolvió la herencia, lo restituyó, le puso ropa limpia de santidad, le sacó la ropa de pecado, estaba oliendo a chancho. Dijo, este lo tengo que cambiar. Y encima cuando terminó todo dijo,
vamos a hacer un asado grandote, matar el becerro y vamos a festejar. O sea que estuvo restaurando esa relación. Nunca, por más que malgastó todo y desobedeció a su padre, nunca dejó de ser su hijo. Y quizá alguno, estando en los caminos de Dios, y con esto termino, sienta muchas veces que está muerto espiritualmente. Porque la paga del pecado es la muerte. Y esto es lo que significa. No deje como hijo de Dios que el pecado lo lleve a la muerte espiritual. Restaure su relación con Dios inmediatamente. Confiese su pecado y arrepiéntase. Y usted será restituido nuevamente a una nueva vida. Y Dios le dará así la oportunidad de seguir disfrutando la bendición de ser hijo. No deje que el pecado le quite la vida. Yo quiero orar en esta noche para que podamos estar conscientes de nuestra vida eterna y apreciar ese regalo de Dios que es la vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quizá hay alguien en esta noche aquí en este lugar. Le invito a que cierre sus ojos. Alguien que dice: yo estaba muerto espiritualmente. Estaba viviendo lejos de Dios, en rebeldía, en desobediencia. Estaba viviendo en mis placeres, en mi propia justicia y en mi manera de ver las cosas. Quizás hay alguien que nos está viendo a través de este video y diga: yo creo que estoy muerto espiritualmente y estoy viviendo lejos de Dios. Yo te animo en esta noche que tomes la iniciativa. Quizá esta palabra está siendo como esa luz que resplandeció en el hijo pródigo. Estaba allí entre los cerdos queriendo comer la comida de los cerdos, sucio, envuelto en el pecado. Y quizá hoy digas: yo estoy en el barro, estoy en medio del lodo, quizá ni merezco el perdón ni el respeto de nadie. Pero Cristo Jesús murió en una cruz por amor a ti. Cristo Jesús derramó hasta su última gota de sangre y Él vino aquí siendo el regalo de Dios. El regalo de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Él es quien murió por tus pecados. Él derramó su sangre por amor a ti. Y en esa muerte nos dio la vida eterna. Pero también todo el paquete que traía con Él de bendición. Nos hizo libre de la maldición. Nos hizo libre de la culpabilidad, de la opresión. También trajo bendición para nuestra salud, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Y nos hizo libre de la ruina y la miseria que ha estado tocando nuestras vidas. Yo quiero animarte hoy para que puedas recibir a Cristo Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Y si quieres hacer esta oración en esta noche después de mí, repite en voz alta y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que viví lejos de ti, haciendo las cosas a mi manera. Pero hoy reconozco que necesito que me perdones. Señor, limpia mis pecados, perdóname y restaura mi relación contigo y con mis seres queridos. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida que está allí en los cielos, y que un día mi nombre será mencionado para que entre a tu presencia. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Amén quiere decir: así sea hecho. Padre, yo quiero orar
a favor de cada uno de los que hoy están aquí y aquellos que nos están viendo. Que puedan recibir el perdón de sus pecados. Que puedan restaurar relación contigo. Que nuestra relación con el Padre no se interrumpa por el pecado. Que tú puedas disfrutar esa vida eterna. Y si has reconocido en un momento esa muerte espiritual, inmediatamente confiesa tu pecado y arrepiéntete. El arrepentirse es tener un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Es dar un giro de 180 grados y darle la espalda al pecado y comenzar a caminar en la dirección que Dios nos ha mostrado. Yo quiero animarte en esta noche, no solo para que tu vida sea cambiada, sino para que tú puedas guiar a muchos en este camino y en esta senda de rectitud. Para que entendamos el plan de salvación que Dios diseñó para que nosotros tengamos vida eterna y podamos ser libres de ese plan de condenación que el diablo había puesto para condenarnos por la eternidad al sufrimiento. Padre, yo bendigo a cada uno, bendigo el regreso a sus hogares. Señor, que puedan llevar y compartir esta palabra con los que han quedado allí y puedan disfrutar del gozo de la salvación que tú hoy le has regalado. Papá, bendigo a cada uno, declaro, Señor, bendición sobre sus vidas, sobre su economía, sobre su salud, sobre sus relaciones. Que seas tú, Señor, guiándolos en todo momento. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.